Amiga, amigo, ¿cómo está usted? Esta es la emisión de Pacasa News. En esta jornada vamos a tener una agenda que esperemos que sea de su completo agrado. Hablaremos del café, del chocoandino, la ruta del café. Hablaremos con una ex candidata a la alcaldía de Quito para hacer un balance de la gestión del actual alcalde Pablo Muñoz. Y también tendremos una nota realmente esto de la vivienda, con un casi 60% de gente que no posee vivienda propia en Quito, se vuelve acuciante. Y hay formas de estafar a la gente. De eso vamos a hablar en este programa. Bienvenidos. ¿Cómo está usted? Bueno, iniciamos nuestra agenda. Quito, con casi 3 millones de habitantes, 600.000 vehículos, tiene mil y un problemas. Pues el alcalde de Quito, el que ganó, ya va para los 4 meses al frente del Cabildo quiteño. Y queríamos hacer un balance y planteamos el tema de que sea con una de las candidatas que terció pues para la alcaldía de Quito, la doctora Natasha Rojas. Con él hicimos un rápido balance de lo que ha sido estos primeros más de 100 días de gestión del alcalde Pavel Muñoz. Agradecemos a la doctora Natasha Rojas, ex candidata a la alcaldía de Quito, con la cual queremos analizar los 100 primeros días de la alcaldía de la capital del Ecuador. Doctora Natasha Rojas, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo ve usted cuál ha sido el balance que podríamos hacer de estos primeros 3 meses de la alcaldía de la ciudad de Quito? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a todas las personas que nos miran, que nos escuchan en este importante programa de análisis de una diversidad de temas. Bueno, ya no son 100 días, ya son creo que más de 150 días de la administración del doctor Pavel Muñoz en el municipio de Quito. Yo podría decir que evidentemente miramos algunos elementos que se vienen implementando, pero otros que están quedados de lado. Podemos analizar en el ámbito de la movilidad, por ejemplo, todavía no está definida la redistribución de rutas y frecuencias en la ciudad de Quito. No se ha avanzado en lo que significa realmente este proceso en nuestra ciudad. No se ha presentado aún la ordenanza de reformas a la de movilidad que debería establecer nuevos parámetros en distintos ámbitos. Y digamos que una de las cosas que se ha venido informando permanentemente es el tema del metro. Conocemos que se va a inaugurar en el mes de diciembre. Sin embargo, no está clara la tarifa. Y digo no está clara la tarifa porque si bien es cierto, nos han dicho que nos va a costar 45 centavos en trasladarnos desde el sur hasta la zona de Labrador, pero no nos han dicho si la interconexión va a ser un solo pasaje, es decir, 15 centavos para llegar a la estación del sur y luego va a ser 15 centavos adicionales para movernos en el norte, o es una sola tarifa de integración los 15 centavos, por un lado. Pero por otro lado, el metro obligatoriamente va a tener que ser subsidiado ese pasaje por las condiciones del costo que significa esta obra para la ciudad de Quito. El segundo elemento en el ámbito del empleo se ofreció a través en la campaña electoral de que se iba a destinar 10 millones de dólares cada año para la generación de proyectos de emprendimiento, y en una de las lunetinas, en una de las cadenas, perdón, del alcalde actual se establece que en este año se va a destinar únicamente 500,000 dólares. Si tú tomas en cuenta los niveles de pobreza, de extrema pobreza, de desempleo que existe en el caso en el caso de la ciudadanía, es complejo. Yo solo te doy un dato. En la Universidad Central del Ecuador, y que me llamó muchísimo la atención y que te lo planteo porque tiene que ver
con el ámbito de la juventud, se establecen algunos datos que son muy preocupantes, tanto de pobreza como de extrema pobreza. Se habla de que el 15% de estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, y que la mayoría viven en Quito, el 15% viven en condiciones de extrema pobreza. Te pongo este dato porque me parece alarmante, porque me parece muy importante que se lo considere en torno a la necesidad de destinar los recursos suficientes para la generación de empleo, para la generación de emprendimientos y otras modalidades para el mismo. El tercer aspecto, la seguridad. Me parece saludable que se haya duplicado el presupuesto para la seguridad, aproximadamente 7 millones de dólares que los quiteños y las quiteñas pagamos por tasa de seguridad, y se habla de que se ha destinado aproximadamente 15 millones de dólares para seguridad. Aún no vemos los resultados totales, hemos visto algunas inauguraciones de remodelaciones de UPC. Hay que tomar en cuenta que en la ciudad de Quito somos aproximadamente 1.800 barrios. Tome en cuenta barrios como Solanda, con cerca de 80,000 habitantes, que no requiere solamente de una UPC, sino que requiere distribuir adecuadamente el territorio, y estos son los procesos que se han desarrollado. Pero el tema de la seguridad, Patricio, va muchísimo más allá. Tiene que ver con la generación de fuentes de empleo, tiene que ver con la recuperación del espacio público, tiene que ver con oportunidades en educación, en salud, tiene que ver con políticas de salud mental, tiene que ver con varios aspectos en esta línea. Y finalmente, las obras en los barrios. Acaba de discutirse en todos los barrios de nuestra ciudad, en donde existen asambleas barriales, los llamados presupuestos participativos, los mismos que con esos recursos se ejecutarán obras el próximo año. Hay que estar vigilantes de este hecho, pero el hecho de que existan presupuestos participativos no significa que tú como ciudadano, que como ciudadana demandes al municipio de Quito la atención de obras con otros recursos, ya que es una obligación de la actual administración municipal. Bueno, se ha topado básicamente los temas macro, ¿no es cierto? Vamos viendo algunos baches que se han quedado, igual que en las calles de Quito, sobre la gestión del actual alcalde Pavel Muñoz. A ver, primero, sobre el tema de la seguridad, son 7, 10 millones más o menos de dólares que se asigna. El municipio se comprometió a dotar de cámaras de televisión, inclusive se hablaba que iba a haber reconocimiento facial. Y esto tiene que ver también con la movilidad, porque se decía que el transporte tiene que estar concatenado, las calles iluminadas, tiene que ver con Quito, que se encargaría de generar empleo. Es decir, lo que nos ofrecieron, una ciudad para vivir. También esto quisiera un pronunciamiento sobre el hecho que ha planteado de 860 millones de dólares que era el presupuesto, y está en 1.300 millones, y hoy quisiéramos saber de dónde va a sacar. Nos preocuparía personalmente el hecho de que se ha planteado poner puntazo o peaje en la Simón Bolívar y también en la Ruta Viva. A propósito, avenidas de circulación de alta incidencia con fallecimientos. Sobre el costo que tú ya lo has señalado, del trole, y está represado el tema del costo del pasaje. Hace pocos días los taxistas plantearon realmente el hecho de que ellos querían elevar el precio de la arrancada. Se han eliminado las empresas, es decir, la representación de los concejales en los directorios de las empresas. Tú ves una concentración de poder por parte del actual alcalde y la política de impuestos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el COTAD? Bueno, varias preguntas que voy a tratar de responderlas. Primero, el presupuesto del municipio de Quito. Patricio, imagínate que hasta el 31 de agosto solo había una ejecución presupuestaria del 35%. Es decir, de cada 100 dólares, la actual administración municipal al 31 de agosto había gastado 35 dólares. Pero en comunicación
habían gastado el 60%. Es decir, las prioridades ya vemos por dónde van en el ámbito de la comunicación. Entonces, el tema de la ejecución presupuestaria es fundamental, gastar lo que tiene la ciudad, hacer las inversiones que requiere la ciudad, invertir en proyectos sociales, proyectos educativos, proyectos de vivienda popular, etcétera, que son aspectos centrales. Lamentablemente miramos que existe un alcalde que le ha dado prioridad, digamos, al tema en estos últimos días de la campaña electoral y está vinculado a todo este proceso, utilizando recursos públicos que lo prohíbe la propia Constitución en el caso de nuestro país, que lo prohíbe la propia Constitución de nuestro país, que lo prohíbe el Código de la Democracia. Sin embargo, se utiliza la infraestructura municipal para campaña electoral por una de las candidaturas que en este momento es del partido político del actual alcalde. Por otro lugar, miramos con preocupación estas políticas neoliberales de ajuste, que no tienen otro nombre, políticas de impuestos. No olvidemos que el señor Pavel Muñoz era director de planificación en la época del exalcalde Augusto Barrera, que es donde más impuestos nos cobraron a los ciudadanos. Y ahora, a propósito de un hecho tan dramático, tan terrible, de un accidente o de varios accidentes en la Simón Bolívar, nos dicen que para poder mantener esa vía se va a entregar y se va a concesionar entregando la administración de la misma a una empresa privada, al puro estilo neoliberal, al puro estilo de meterle la mano al bolsillo del pueblo de Quito, circunstancia que por supuesto como ciudadana la rechazo y es el sentimiento de cientos de miles de ciudadanos en Quito. No más impuestos, no más metedura de la mano al bolsillo del pueblo es lo que requerimos. Las condiciones económicas de la población son muy complejas. En vez de buscar meterle la mano al bolsillo del pueblo, debería establecerse acciones desde el punto de vista legal para exigir al gobierno nacional que se transfiera los recursos que le debe a la ciudad de Quito. Ese sería un mecanismo, establecer mecanismos adecuados para cobrar todas las coactivas, muchas de ellas vencidas en nuestra ciudad, regularizar los barrios de nuestra ciudad inmediatamente para que ingresen más recursos al municipio de Quito. Digamos que allí están algunas alternativas. Lamentablemente, en este elemento de los tributos, en impuestos, en tasas, en contribuciones especiales de mejora, cualquiera de estas figuras, un mecanismo para recaudar más ingresos. La pregunta es, ¿para qué más ingresos si ni siquiera los que tiene el municipio de Quito han sido utilizados en este momento? En segundo lugar, creo que un tema súper complejo tiene que ver con la regularización de barrios. Recuerdo en la campaña electoral que la principal propuesta que tenía el señor alcalde era la regularización masiva de los barrios. Hace pocos días, William Basantes asistió al municipio de Quito con varios dirigentes barriales a la Comisión de Ordenamiento Territorial a solicitar una respuesta respecto de qué sucede con esta ordenanza, porque requerimos la regularización masiva de los barrios. Y la respuesta del concejal Aulestia es que no existe ninguna propuesta del señor alcalde. La pregunta es, ¿hasta cuándo, señor alcalde? ¿Hasta cuándo, señora Karina Vance, que es la directora de territorio, la secretaria de territorio del municipio de Quito? Digo yo, en vez de estar preocupados de hacer TikToks, en este caso de la doctora Vance, debería dedicarse a preparar la ordenanza, ¿no es cierto?, como iniciativa del Ejecutivo que tiene que ver con la regularización masiva de los barrios en nuestra ciudad, entre otros elementos que podemos encontrar. Yo digo, hay que trabajar en estos aspectos principalmente. Bueno, comprometemos a la doctora Natasha Rojas porque realmente sus respuestas nos llevan a nuevas inquietudes. Por señalar solamente una, el tema de la fauna urbana, el tema del medio ambiente. Sus palabras finales, por favor. Bueno, hay varios temas por analizar. Requerimos mirar cómo se van desarrollando los distintos procesos en la municipalidad. Estoy atenta junto a varios docentes universitarios respecto de la proforma presupuestaria, el presupuesto del municipio de Quito que debe ser entregado en los próximos días, porque tú vas a tener una visión más clara hacia dónde va la ciudad, cuáles son las prioridades fundamentales de la municipalidad cuando presenten el presupuesto que tendrá que ser discutido por el Consejo Metropolitano de Quito. Y cerrar con esto, lamentablemente continuamos viendo este tema de dimes y diretes entre el alcalde y los concejales
y en muchos casos la ciudad continúa abandonada. Pues bien, este ha sido el análisis que hicimos con la doctora Natasha Rojas sobre el tema de la alcaldía de Quito, cuáles han sido los problemas que tiene la ciudad, cuáles son las perspectivas. A propósito, hace pocas horas ya fue oficial lo que señalábamos hace algunos días, que en el caso de la avenida Simón Bolívar va a ser concesionada, es decir, que va a haber peaje, o sea, va a tener privatización para su mantenimiento. Eso lo haremos más a fondo con un especialista en una siguiente programación. A continuación queremos presentarle una nota que conseguimos en Nanegal, pues allí en la ruta del café, en el Zaguán precisamente, un sitio donde nos sirven una bebida deliciosa, muy propia de la ciudad capital, un cafecito. ¿Quién no desea un cafecito? Un café pasado, café colado, y un café especial de esta zona de Chocó Andino. Vamos allí a conversar acerca del café y también de algunas otras variedades de lo que se puede hacer con el café. Vamos viendo la nota. Muy buenos días. Nos encontramos aquí en la parroquia de Nanegal con un emprendedor, con el señor Franklin Taboada. Vamos a conocerlo un poquito, qué tipo de productos tiene aquí en el sector, en la zona. Coménteme, Franklin, ¿qué es lo que usted produce, qué hace aquí, cuál es su emprendimiento? Sí, gracias en primera instancia por venir a entrevistar los emprendedores. Estamos aquí en Nanegal, barrio La Florida. Este espacio se llama El Zaguán, que fue adecuado para fomentar y difundir la cultura del consumo de café especial de altura. ¿Por qué es de altura? Porque estamos a 1200 metros sobre el nivel del mar y queremos difundir esa cultura de consumo de productos buenos y saludables, y uno de esos, el café nanegalense en sus 4 variedades que acá se produce en el barrio La Perla. Muy interesante. ¿Qué tiempo tiene usted con el emprendimiento? El emprendimiento va aproximadamente 2 años. También es un espacio para conversar como centro de información y un espacio musical. Y además que nos estamos especializando en temas de filtrados. Alrededor del mundo hay aproximadamente más de 40 métodos de filtrado, y aquí es lo que damos a conocer esos métodos, que también pueden adquirirlos, como es prensa francesa y B60. Ya, muy interesante. El producto tal vez ya está en el mercado como es en algunos lugares de Quito. Sí, el café artesanal o café de altura sí existen en algunas tiendas con diferentes marcas de varias fincas, y de acá yo lo comercializo como café del Zaguán y lo vendemos tanto molido como en grano. Entonces, esta es la presentación en bolsa de aluminio con válvula para que pueda respirar, ¿Sí? y hay varias Ujú. marcas, ¿no? Una Sí. de Muy interesante. café del noroccidente, café de otros lugares son buenos siempre y cuando cuiden los procesos, tema de secado, tema de tueste y sobre todo la preparación. Todos estos procesos deben Muy bien. cuidarse y se obtiene un buen café. ¿Cómo se puede llegar acá? Guíenos, por favor. Bueno, ya gracias a la tecnología tenemos internet y ya se puede poner la ubicación, ¿no? Y de otras formas también pueden salir desde el bus La Ofelia, perdón, desde la estación La Ofelia. Ahí está la cooperativa de transportes Minas y pueden adquirir directamente su pasaje, y el tiempo es de 1 hora a 2 horas y media que pueden demorarse. Sí, se les invita a todos los amigos que nos están viendo en las redes sociales a que se den un espacio de vivir una experiencia diferente acá en Nanegal. Es un lugar tranquilo, la gente amigable, y tenemos muchos emprendimientos, muchas cosas novedosas que va a llamar la atención, y uno de esos es el café, ¿no? Y además que combinamos, vamos a experimentar bebidas combinando con el licor de hierba luisa, y también la miel nos sirve para decorar unas bebidas como lo es el mocachino. Así es que cuando gusten, estamos aquí para recibirlos. En Nanegal tenemos lugares cercanos. Podemos armar un lindo recorrido con la cascada La Piragua y la Piedra Yumba. Bueno, vamos a ver un poquito del proceso de filtrado que nos va a explicar aquí Franklin en qué consiste. Sí, bueno, como ustedes ya tuvieron la experiencia de moler el café, lo ideal es obtener ese café, una molienda gruesa para el método que vamos a utilizar,
que se llama prensa francesa. También, como les dije, hay más de 40 métodos de filtrados alrededor del mundo y cada método tiene sus moliendas, sus tiempos de extracción y todo eso que vamos a conocer aquí en el Zaguán. Vamos a exponer el tema del método prensa francesa, obviamente de origen francés y que es muy accesible. También pueden comprar las prensas aquí en el Zaguán. Están alrededor de 15 y 20 dólares, dependiendo la cantidad de mililitros que lleve, y pueden adquirir. O sea, una consulta, Franklin. Esto en vez de las funditas de tela para el filtrado, preferible esto. Eh, son gustos. Hay varios métodos. Los italianos van siempre a decir, prefiero mi moca italiana. Nosotros hemos adoptado acá la chuspa como un buen método. Solo hay que tener un poco de cuidado con el tema de higiene para que no se acumulen las bacterias y siempre hacerle una preinfusión o una limpieza, ¿no? Pero de ahí ya depende de los gustos. Pero lo importante es probar. Y de igual manera se prueba recetas, dosis de café y luego me quedo con la que mejor salió. También es importante decir que cada lote o cada finca, la cosecha no es la misma, entonces tengo que ir probando. Para eso están los baristas que van calibrando las máquinas y también los métodos. Una pregunta, me entra una inquietud. Dependiendo del método de filtración, ¿varía el sabor? Sí, justamente. Se tiene que ver molienda, temperatura, calidad del agua, el tiempo de extracción. Este método que se llama moca italiana, si entra un poco más al tema de sobreextracción, tiende más a lo amargo. Mientras tanto que los otros métodos se van más a lo cítrico, porque lo ideal es sacar un café balanceado entre acidez, dulzor y amargor. Y obviamente esto es como un té, lo que vamos a hacer. No es comparado a la máquina de expreso, donde es más esencial y se le siente más las notas, sobre todo un poco el tema de amargor. Acá es más bien como un té. Y como tenemos un café que es de acá, que es la variedad típica mejorada, vamos a encontrar notas frutales y un dulzor. Para eso hay que hacer varias pruebas, ver qué método más me gusta y con esos me quedo. Pero yo les recomiendo el método de prensa francesa porque es un método de inmersión total y se puede aprovechar todas las notas, las características del café de acá nanegalense. Ya, muy interesante. A ver, veamos. Ok. Bueno, se trabaja con ratios. Voy a poner el tiempo, que este método es uno de los métodos que más se demora, pero va de 3 a 5 minutos. Entonces estoy calibrando el tema del cronómetro. Obviamente estamos siendo un poco quisquillosos por el tema de barismo, pero en la casa se lo puede calcular, ¿no? Haciendo ya, cuando se tiene experiencia ya se hace un cálculo mental y vamos a extraer un buen café. Estamos calentando el agua. El agua para el café no debe estar en punto de ebullición porque le quema el café. Debe estar antes a lo que comienza a salir burbujitas. Se habla de 92 grados que debe estar el agua para la extracción del café. La extracción del café comienza a partir de que entra en contacto el agua con el café, ya se comienza a contar como extracción. Entonces vamos a utilizar el método prensa francesa. Tiene un filtro de malla y que le vamos a presionar para separar el café del agua. Entonces este es un método de inmersión total. Estamos utilizando 18 gramos de café y vamos a utilizar un ratio de 1:17. Para eso tenemos que multiplicar 17 por 18 y vamos a saber la cantidad de agua que vamos a poner. 17 por 18 son 306 mililitros de agua. Los ratios, es decir, 1 gramo de café por 17 mililitros de agua. Eso es lo que vamos a utilizar. Ya, y si estoy en casa, ¿cómo puedo medir ese tipo de cosas o cómo me recomienda calcular en base a qué? Hay jarras con medidores o se pone, también hay una relación que es la más común, que es 1 gramo de café, que sí, 1 gramo de café por 10 mililitros. Es decir, esa relación hacemos.
Pero acá para sentirle las notas y aprovecharle un poquito más, estamos haciendo una relación un poco más alta, de 18 gramos del rango. Y ahora sí, a partir de que entró en contacto el agua con el café, vamos a calcular más o menos unos 5 minutos. El café en este momento está respirando porque todo lo que entra a proceso de tostado genera dióxido de carbono, el CO2, entonces le estamos dejando que respire el café para luego comenzar a presionar y para extraerlo. Entonces mentalmente está 1 minuto, pero vamos a controlar los 4 minutos de extracción. Tal vez tiene redes sociales para que lo puedan ubicar o escribirle. Sí, aquí están Permítame. las redes sociales, estamos en Instagram o también ya en mi página como persona natural, se puede decir, Franklin Taboada, y en las redes sociales está El Zaguán en Instagram. Eh, Ahí nos pueden encontrar, están nuestros teléfonos. Si no estoy yo, pueden reservar y hacemos un tour completo del café y de otros productos que también se dan acá. Bueno, esta fue la nota sobre el tema del Chocó andino. Una zona maravillosa con aves, el agua y su gente maravillosa, el tema culinario y reiteramos el calor de la gente. Visiten este y todos los fines de semana. Siempre hay algo maravilloso por conocer en esta zona. Bueno, les decíamos al inicio del programa que el problema de la vivienda en la ciudad capital realmente es acuciante. Y de esas necesidades se aprovechan muchísimas personas, muchas veces inescrupulosas. Pues la firma Proinco, que ya quebró, vendió unos terrenos que decían con servicios, lotizados, es decir, solamente ya de ir a construir la vivienda. Una vecina del sector, ustedes van a ver en su registro, compró un terreno, ha pagado ya más de $10,000 y el rato del rato no tiene ni la plata ni el terreno. Vamos viendo la nota. Pacasa News está con una vecina moradora de Quito, la cual nos ha contado una serie de peripecias sobre un problema que se da básicamente con la gente que no tiene recursos y ve una oportunidad de comprar un terreno y luego se encuentra sumida en un mar de complicaciones. Buenos días, ¿con quién nos encontramos, por favor? Buenos días, mi nombre es Vanessa Casco y me encuentro con este problema de que nosotros adquirimos un terreno en una urbanización que nos cobraba una cierta cantidad, en la cual nos daban obras, nos entregaban las escrituras y todo legal prácticamente, ¿no? Entonces, Perdón, este terreno, ¿dónde está ubicado? en el sector de Cutuglagua. Esto es al sur de Quito. Ahora, cuéntenos, ¿era una cooperativa, era una ciudadela, eran terrenos urbanizados? Cuéntenos. Al momento que nosotros adquirimos el bien fue a través de una inmobiliaria, y entonces la inmobiliaria nos ofreció diciéndonos que esto era una urbanización privada. Y era una urbanización privada, o sea, ¿le vendían en planos o urbanizados o solamente el terreno? Nos vendieron en sí solo el terreno. Lo que ellos nos supieron decir es que esos estaban los lotes urbanizados ya para que el propietario pudiera construir. Cuando ya entregara cierta cantidad de dinero, ya podía hacer uso del terreno. Es decir, perdón, a ver, doña Vanessa, o sea, los terrenos se suponía que tenían ya servicios, todos los servicios, agua, alcantarillado, y estaban ya los lotes con bordillos, con cinta. Ajá, sí. Eso nos ofrecieron y nos dijeron que que tenía todo ese tipo de servicios, y en la realidad ahí lo único que está hecho en la urbanización solo se encuentra adoquinada las calles, bordillos, pero no hay alcantarillado, no hay luz, no hay agua potable, los servicios básicos, eso no existe ahí. ¿Esto en qué año fue? Esto fue en el 2015 que la inmobiliaria quebró, y entonces a raíz de eso ellos ya se deslindaron del problema y solo dejaron, como comento,
adoquinadas las calles, puestos los bordillos y nada más. En el 2015, esto significa, doña Vanessa, que ¿cuántos lotes, cuántas personas más o menos se ven hoy en este problema en el que usted también está abocada? Tengo conocimiento que son 518 familias las que viven, o sea, las que tienen terrenos ahí. Entonces, en su gran mayoría hay personas afectadas con este tipo de problema. Bueno, estamos ya a 2023. Ahora sí, cuéntenos que desde el 2015 ya vamos 8 años. ¿Qué nomás ha sucedido? Usted ya está en el terreno, ya está viviendo, ya hizo su casita. Cuéntenos cómo están las cosas. La verdad que yo no he podido realizar nada ahí aún, porque yo sí tengo temor de que en cualquier momento nos digan que esos terrenos no son nuestros, porque como comento tenemos algunos problemas ahí, y el mayor problema es que cuando nos ofreció la inmobiliaria nos ofrecieron las escrituras individuales, y ahora nos enteramos que las escrituras salen en derechos y acciones, y como eso está hipotecado, esta inmobiliaria quebró. Se hicieron cargo prácticamente solo de la deuda las personas de Mutualista Pichincha, las cuales requieren que les hagamos el pago de la deuda, pero en sí no hay nada de lo que nos prometieron. Entonces yo estoy preocupada porque yo no vivo allá, entonces yo vivo acá al norte y tengo el inconveniente de que Mutualista me quiere cobrar los intereses día a día, y yo no he cancelado aún una parte de la deuda del terreno. Entonces ellos dicen que requieren el dinero, y yo he tratado de hablar allá en Mutualista, decir que yo no tengo recursos, que soy una persona que tiene una enfermedad y que no tengo la posibilidad de hacer la cancelación, que en sí solo me faltarían $10,000, y del 2015 acá me han generado otros $10,000 solo de interés. Entonces yo ahorita estoy con una deuda de $20,000, las cuales no me quieren ayudar a solucionar este inconveniente. A ver, entonces usted en este momento no tiene ni terreno, no tiene vivienda, y además tiene una deuda de $20,000 y no es dueña de su bien. Ajá, así es, porque el terreno todavía está a favor de las personas que nos vendieron. Entonces ellos quieren que les cancelemos, pero Mutualista nos ofrece que nos va a entregar las escrituras, pero llegamos a hacer averiguaciones y todo, y no están las escrituras todavía para salir a favor de nosotros, porque eso es un bien que está en derechos y acciones, o sea, es un solo cuerpo toda esa urbanización. Bueno, ¿y cuál sería entonces el pedido que usted le hace, el vecina Vanessa, a la gente de Mutualista Pichincha? Porque debe haber una solución. Si son tantos lotes y usted está con una deuda de $20,000, Mutualista Pichincha lo que hizo fue comprar la cartera de la liquidación. ¿Y quién se hace cargo de las obras? Ajá, eso mismo es lo que queremos nosotros, que cuando Mutualista adquirió la cartera, como bien dice, ellos debían de saber muy bien cómo estaba esa situación en esos terrenos. Entonces yo sí pediría que por favor, yo al menos ya, si tuviera alguna facilidad de que me ayuden solo con la cantidad de lo que yo adeudo, que en este caso serían los $10,000 que me falta para completar lo que costaba el terreno, podríamos hacer algún convenio o hablar para que me ayudaran a pagar solo esa cantidad, porque yo no voy a pagar como 4 veces de un terreno. Entonces es una cantidad muy alta, y como comento no puedo solventar esa cantidad. Yo quisiera que nos ayuden de esa manera, y además también que nos ayuden con las obras, que nos ayuden a concluir todo lo que nos ofrecieron, y que ahorita mismo la urbanización se encuentra con problemas, con demandas de los alrededores que tienen haciendas. Entonces todo ese tipo de cosas nos afectan a nosotros, porque en este caso nadie quiere comprar un terreno así.
Entonces, ¿qué solución? O sea, la solución que yo les planteo, quisiera que o sea, analizaran y nos pudieran ayudar con ese tipo de cosas, o sea, condonándonos los intereses para poder cancelar solo lo que es la totalidad de la deuda, en este caso $10,000, y que nos ayuden con las obras. Recordemos, amigas, amigos, que está en vigencia una ley precisamente sobre el tema de la condonación de estas pequeñas deudas, precisamente con sectores económicos, sociales, que en esta crisis están realmente debatiéndose en una problemática social muy grande. A propósito, doña Vanessa decía que esto está en el terreno de Cutuglaua. ¿Cómo se llama la organización del sector? La urbanización se llama San Cayetano. Bueno, así es que, amigas, amigos, autoridades, hay una tribuna de defensa del consumidor, hay una ley en vigencia. Tenemos que tomar cartas en el asunto para evitar precisamente que personas como Vanessa sigan sufriendo, aparte de la deuda, sigan sufriendo un peso como es de una deuda tan grande sobre sus hombros y no poder levantarse día a día tranquilas. Bueno, esta nota queremos prestarle mucha atención. Vamos a tener, eso sí, algunos episodios posteriores, porque vamos a decir a Cotuglagua, para que nos puedan contar los habitantes, pues también en el sector in situ, cuál ha sido la problemática que han tenido. Bien llamado a los amigos de la mutualista Pichincha. Hay que hablar con todos y cada uno de los casos, porque no todos son iguales. Lo que están pidiendo en concreto es que se hagan las obras de infraestructura para poder ir a construir o también para poder, si es posible, vender los terrenos. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Con todo el cariño para todos los amigos de Pacasa News, con la producción de La Oveja Negra. Este fue un programa para ti.